Vamos a conversar de inteligencia artificial con Diego Martínez, que es doctor en Ciencias de la Computación, es profesor y director decano del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad Nacional del Sur, y va a estar hoy a las 17:30 en Alem 1253 con una charla que se llama Inteligencia Artificial, una introducción simple para todos, que como su nombre lo indica, apunta a quienes quieren tener un panorama general, claro, sin tecnicismos, de qué es la inteligencia artificial y cómo impacta en la vida cotidiana. Gracias por venir, Diego. ¿Cómo andás? Gracias por invitarme. Buen día. Bueno, inteligencia artificial. En principio, si querés contarnos un poco dentro de lo que es el departamento y el laburo cotidiano de la universidad, ¿qué rol ocupa? Bueno, la universidad desde hace mucho tiempo, ¿no? Viene trabajando en esta temática de la inteligencia artificial que hoy explota. Hace un montón. En realidad, hoy, como vos decís, explotó el tema hace un par de años, un poco porque ChatGPT apareció y había otros similares que aparecieron después. Pero llegamos a sorprendernos de ese producto y la sociedad tuvo un contacto más masivo con el área de inteligencia artificial. O sea, como que ChatGPT nos trajo la disciplina al ciudadano común. De una forma que llamó la atención, porque en realidad la inteligencia artificial está en nuestra vida cotidiana desde hace muchos años, ¿sí? O sea, cuando vos tomás un GPS, como acabo de hacerlo yo para ver cómo llegar hasta acá, me marcó el camino y ese camino que encuentra es producto de bueno, técnicas y algoritmos que vienen del área de inteligencia artificial. Pero a nadie le llama la atención, tal vez eso estamos mucho más acostumbrados. Pero el hecho de poder hablar con la computadora a través de ChatGPT o productos similares, esto ocurrió hace un par de años, al ver que podemos hablar y mantener un diálogo, que es tal vez la expresión más real de inteligencia que nosotros tenemos, ya concebida, hizo que muchos ciudadanos dijeran, bueno, acá hay algo, esto es nuevo, esta área es nueva. En realidad, inteligencia artificial viene de hace muchos años. Y vamos a hablar un poco en la charla, un poquito sobre la historia de inteligencia artificial. En particular, en el departamento de computación, nosotros tenemos un grupo en el que yo me formé, digamos, cuando yo empecé a dedicarme a esto, ese grupo ya estaba consolidado, que trabaja en áreas de inteligencia artificial hace 30 años. ¿Sí? O sea que el término inteligencia artificial y lo que se puede hacer con él, bueno, no es nuevo para nosotros, ¿sí? Claro. Pero ¿eso nuevo sería lo generativo o ya igualmente esa lógica en el laburo que ustedes hacían también funcionaba? No trabajábamos nosotros en lo generativo. El área de inteligencia artificial tiene muchas subáreas, muchas subdisciplinas que a veces están medio poco conexas, es decir, lo que hace un investigador en inteligencia artificial en un área no tiene ni idea qué es lo que hace otro en otra área. ¿Sí? A veces no están tan conectadas, porque es un área enorme. Entonces, nosotros trabajamos, al menos yo y alguno de la gente del equipo en el que yo me incorporé, trabajábamos en un área que se llama inteligencia artificial simbólica. Es un área muy grande y dentro de ella un área específica. Y eso, de alguna forma, es tal vez el área troncal de inteligencia artificial durante muchos años. Pero había otra área, la área no simbólica, que la que asociamos usualmente a las redes neuronales, que también tenía un crecimiento un poco bajo al principio en cuanto a llamado de atención por parte de la sociedad, pero que ha despegado mucho en los últimos años por diversos factores. La generativa viene de ese lado, claro, del lado de la simbólica. Digamos, la explosión de lo generativo viene un poco por ese lado, por algunos modelos de lenguajes, y lo que nos gusta a nosotros que trabajamos en inteligencia artificial hace muchos años es esto de que ChatGPT es una excusa de conexión entre el ciudadano común y un área muy compleja, ¿sí? Entonces, el interés surge por la posibilidad de hablar y tener una conversación razonable con una computadora. Eso es lo que le llama la atención al ciudadano común y está bien, es un gran logro. Pero eso es una parte pequeña de inteligencia artificial, pequeña en el sentido de que hay otras disciplinas que atacan otros problemas. Detrás de esa interfaz también, digamos, ¿cómo explicarías o cómo tenés pensado, por ejemplo, hoy encarar esa explicación para quien llega, que a lo sumo le tiró alguna pregunta al ChatGPT o alguna otra versión? Bueno, vamos a
buscar algún ejemplo que permita entender al menos la mecánica detrás. Claro. Es algo extremadamente complejo, pero sí tratar de entender cómo funciona, por ejemplo, una red neuronal. Vamos a explicar algunas cosas de inteligencia artificial simbólica para tratar de entender 2 o 3 cositas principales. La idea es tener un conocimiento general de qué hay detrás, ¿sí? y desmitificar algunas cosas. Pero también vamos a hablar de redes neuronales, vamos a ver qué significa entrenar una red neuronal, cuál es el trabajo que hay detrás, de manera muy simple, muy simplificada, para que la gente comprenda de qué estamos hablando. En el caso de ChatGPT u otros productos similares como Gemini o Grok o Claude o un montón otros que están dando vuelta, la esencia misma, y esto lo decimos con frecuencia cuando tenemos que explicar un poco la esencia del sistema, es producir una respuesta de la forma lo más coherente posible. Esto significa que vos vas a empezar a determinar cuál es la siguiente palabra que tenés que enunciar. Esto es un trabajo natural que hacemos incluso ahora mientras estamos dialogando. Estamos pensando cuál es la próxima palabra en la frase que uno va elaborando. Ese sistema, que es la esencia de ChatGPT, cuando lo explicamos de esa forma, estamos siendo un poco injustos, porque en realidad es un sistema mucho más complejo que eso. Pero en esencia hace eso. Busca la siguiente palabra que más concuerda con lo que tiene que decir en función de la pregunta que le hicieron. Esto se pudo lograr porque confluyen una serie de desarrollos y de avances y de ideas que fueron surgiendo en los últimos años, pero que el efecto es espectacular. Claro. Cuando uno lo prueba, dice, está buenísimo. ¿Sí? Entonces, un poco la idea es tratar de explicar qué hay detrás de esa idea de encontrar la próxima palabra. Esa lógica es la que explica, por ejemplo, tu rubro de la inteligencia artificial simbólica. ¿O la neuronal? No, la neuronal. La neuronal. Sí, ¿La tuya? La simbólica tiene que ver con otras cosas. La idea general de la simbólica al principio es la dominante en inteligencia artificial, porque al plantearse, digamos, la humanidad, los investigadores, los expertos en ciencias de la computación, al plantearse cómo podemos hacer una máquina inteligente, el primer intento, y es razonable, es tratar de plasmar en la computadora aquello que nosotros entendemos como razonamiento inteligente, ¿no? Por ejemplo, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, bueno, Sócrates es mortal. Es mortal. Entonces, ese razonamiento mínimo básico de la lógica matemática, que es el modus ponens, y que formó parte del discurso del pensamiento racional de los humanos durante años, lo lógico era, al pensar en inteligencia artificial, es llevar ese razonamiento a la computadora. Entonces, la parte simbólica de inteligencia artificial se enfocó principalmente en tratar de llevar estos formalismos matemáticos de pensamiento racional a la computadora. ¿Sí? La aproximación de lo no simbólico es diferente. La aproximación de lo no simbólico es: observemos, tomemos muchos datos de cómo son las cosas y empecemos a ajustar matemáticamente la computadora para que responda de manera correcta. Funcionó muy bien en su principio, el tema de las redes neuronales principalmente, en el reconocimiento de imágenes, y lo usamos siempre como ejemplo. Los primeros experimentos era tomar una red neuronal para ajustarla, mostrándole cientos de imágenes de gatitos y decirles que esas imágenes son gatitos. Entonces, cuando vos le ajustás todos los parámetros, que significa un poco entrenar la red neuronal, y para que se comporte de forma tal que cada vez que le ingresamos una de estas fotos nos diga eso es un gatito, cuando logramos ese ajuste y traemos una foto nueva, es muy, muy, muy probable que nos diga que es un gatito, ¿sí? Aun cuando es una foto que él nunca vio. Claro. No la usamos para entrenar. Entonces, el enfoque es diferente. Y eso durante mucho tiempo fue un Boca River en inteligencia artificial. Durante un tiempo la parte predominante era la simbólica. De hecho, cuando yo empiezo a trabajar en inteligencia artificial,
la parte fuerte en la mayoría de las conferencias y en la mayoría de las líneas de trabajo era la simbólica. En muchas universidades muy prestigiosas, si vos querías plegarte en algún grupo, en alguna línea de trabajo, simbólico era lo predominante. No significa que no haya redes neuronales. Y de hecho, en la década del 90, principios del 2000, en las conferencias por ahí más importantes de inteligencia artificial, si llegabas a mechar algo de redes neuronales, medio como que no les gustaba. ¿Sí? Entonces, había algo de rivalidad en eso. Pero la idea de las redes neuronales no es mala, es buenísima. Lo que pasa es que un sector reconoce las limitaciones del otro. Ajá. Entonces, esa especie de Boca River se sostuvo durante muchos años hasta que se dieron algunos avances, algunas ideas que la verdad que hicieron que el tema de las redes neuronales explotara un poquito, porque se convirtió fue mucho más fácil de entrenar una red neuronal. ¿Y cuáles son esas claves, digamos, que destrabaron eso? Básicamente son 3 ingredientes. Uno es, tenemos muchísimos más datos. Nunca habíamos producido tantos datos. Nosotros estamos produciendo datos en este momento. Nuestros celulares están produciendo datos porque saben que estamos acá. Y si giramos el celular, el giroscopio y el acelerómetro generan datos también en ese momento. Entonces, es increíble la cantidad de datos que se generan y que podemos registrar. Eso está muy bueno, especialmente para el área no simbólica. Porque el área no simbólica está basada en tengamos muchos datos. Claro, fotos de gatitos. Exacto, y busquemos patrones. Entonces cuando aparece una foto, no, che, esto se parece a un gatito. Eso es por un lado. Por otro lado, tenemos más poder de cómputo. Para poder trabajar con redes neuronales, en el fondo es necesario hacer algunos cálculos matemáticos muy intensos que involucran un formalismo matemático que llaman matrices. Las partes de la computadora que son ideales para procesar esas matrices son las placas de video, por ejemplo. ¿Sí? Las placas de video son, en esencia, excelentes calculadoras matriciales. Y vienen del procesamiento de gráficos, o sea, vienen de otro lado. ¿Sí? Claro. Pero es para el cálculo de gráficos, para el cálculo de realidad virtual, para los videojuegos, que es lo que más asociamos a las placas de video probablemente, estas matrices es necesario trabajarlas y las placas de video le hicieron muy bien. Entonces, las redes neuronales también usan matrices y las placas de video se empezaron a hacer cada vez más poderosas y vimos que servían mucho para eso. Entonces, el poder de cómputo se fue incrementando. Ese es el segundo factor. Y el tercer factor es que empezaron a haber algunos avances en la forma de trabajar la red neuronal, que es mucho más técnico. ¿Sí? Pero en cómo mejorar el error de la red neuronal, cómo ajustar algunos valores de la red neuronal, esas cosas empezaron a tener algunos avances bien concretos. Hicieron que el procesamiento sea más rápido y más eficiente. Y eso, por supuesto, sumado a que tenemos más poder de cómputo, dispararon las redes neuronales. Eso sumado también el hecho de que hay algunos avances y desarrollos que surgieron en lo que fue la historia, tal vez, promotora de ChatGPT o productos similares, que es la traducción de lenguajes. Esto es un problema de la humanidad, digamos, ¿no? Y en Internet es bastante común. Quien no conoce otros idiomas está limitado a navegar solamente en páginas de su propio idioma. Esto es un problema reconocido por Google y por muchos otros durante muchos años, en la década del 90. Decían, bueno, ahora que todas las páginas de Internet son accesibles para todo el mundo, esto del lenguaje va a ser relevante, porque una persona que no entiende francés no va a poder ver una página en francés y se va a perder información. Lo que tenemos que trabajar es en la traducción de idiomas. Y Google le puso mucho énfasis a eso, en la traducción automática, durante muchos años. Le agregaron a los videos, le agregaron subtítulos. Hoy es un botoncito, pero detrás de eso detrás de eso hay un laburo terrible, y está el subtítulo traducido automáticamente. ¿Viste? Por ahí hay un video en inglés, lo querés ver, tenés los subtítulos en inglés y los tenés en español, pero traducidos automáticamente. Y la calidad de esa traducción ha ido mejorando durante años. O sea que el laburo que hay detrás es fuerte. Para poder hacer eso se idearon algunas cosas en Google que dispararon también aceleraciones en los procesos de lenguaje que después nos llevan a
ChatGPT, que no necesariamente está asociado a la traducción. Ahora, digamos, ya varias de las cosas que vos vas planteando ahí, por ejemplo, la primera respecto de la gran cantidad de datos que producimos y que se generan, abre la discusión respecto de cómo se gestionan también esos datos, quiénes, con qué interés, con qué límites, ¿no? Discusiones éticas, discusiones también de infraestructura. Para el segundo punto, pienso, sí se multiplica la capacidad de cómputo, pero después estamos, ¿no?, con estos grandes centros de datos que abren otras discusiones ambientales, sociales y demás. Ahí, ¿qué miradas tenés respecto de límites? ¿Qué hay de problemas concretos? ¿Qué hay de mitos, de temores por desconocimiento? La forma de cómputo y los formalismos predominantes hoy detrás de estas tecnologías requieren muchos datos. Esos datos hay que obtenerlos de algún lado. A veces se pueden obtener con consentimiento de quien genera el dato y a veces no. A veces se supone que el dato lo puedo usar simplemente porque está ahí afuera y eso genera ciertos problemas. Por ejemplo, hace relativamente poco, muchos artistas optaron explícitamente por manifestar que sus obras de arte, sus dibujos, sus cuadros, no sean usados para entrenar modelos de inteligencia artificial que procuran producir arte de manera autónoma. Y esa es una primera, tal vez, manifestación concreta que se ha dado de cómo el dato está online, lo publicás porque el arte está para ser compartido, pero yo no quiero que lo uses para esto, quiero que lo uses para esto otro. Eso genera un debate y hay cierta controversia detrás de eso, pero bueno, de a poco se empiezan a establecer los límites. Y bueno, vos aceptás que estos datos se van a usar de una forma o de otra manera. A veces la forma de trabajar esos datos es aceptada de manera implícita. Por ejemplo, todos hemos visto alguna vez el famoso no soy robot. Sí, que haces clic y estás esperando que no te aparezcan esa cuadrilla de imágenes. Que la gran pregunta es, ¿sabes todo de mí? Y me preguntas si soy un robot. No soy un robot, exacto. Aparece esa cuadrilla, te dice marcado donde están las sendas peatonales, marcado donde hay motos o bicicletas. ¿Te ha pasado eso seguramente? Lo que están buscando ahí es ayudar a identificar de esa imagen, que fue capturada seguramente por Google, que el humano diga, bueno, acá hay una senda peatonal. Entonces ya saben que esa imagen tiene una senda peatonal. O sea, en ese filtro no es tanto reconocernos, sino que estamos laburándole también a cosas. Sí, estás aportando. No tienen paz. Estás aportando a que se mejore un sistema de reconocimiento de imágenes. No, bueno, la discusión ahí, en definitiva, también es diferente al lo que por lo menos originalmente era el espíritu de Internet, las discusiones del software libre y demás. Después la cosa se encauzó por otra vía, pero acá leí algunas cuestiones. Ya nace distinto el sistema respecto de la apropiación de esos datos por parte de las grandes empresas que lo promueven. No, a ver, no hay una apropiación explícita, no. Siempre es la información que está online. Claro. Si yo la puedo acceder ahora en este momento, puedo entrar a una página y obtener esa información, bueno, tal vez la pueda usar para entrenar un modelo de inteligencia artificial. Vamos, ese es un área, digamos, tal vez más legal que técnica, pero técnica computacional. Pero surge un poco así, o sea, estos grandes modelos como ChatGPT básicamente se comieron todo Internet, toda la información que está en Internet, entonces son súper inteligentes, entre comillas, en ese sentido, conocen mucha información. Lo que está ocurriendo principalmente es reemplazar la búsqueda tradicional. Hoy lo que se está viendo es eso, digamos, la asistencia para reemplazar la búsqueda particular. Vos tenías que reemplazar, suponete, una persiana de la ventana y vos no sabés cómo hacerlo, no querés llamar a nadie, entonces tenías que googlear cómo cambiar una persiana. Claro. Y ahí aparecían un listado de páginas, se supone que las primeras son las que te van a dar la respuesta, si no vas bajando, y rara vez pasás a la página 3 o 4 de Google. Y ahí está en vos tu habilidad de ver quién es el que te ofrece la información que vos necesitas. Bueno, lo que están haciendo ahora es ofrecerte una respuesta ya elaborada partiendo de esa información. O sea que en el fondo está muy bueno, o sea, te ahorra un montón de búsqueda y ya te tira una información y sobre todo vos podés dialogar. Es decir, che,
pero ¿viste? Mi persiana no es así, mi persiana es así. Entonces, ¿cómo qué toca? Ah, está bien. Entonces, tu persiana tenés que hacer esto y aquello. Y ese diálogo provee de la información que está online. No hay nada malo en eso, por el contrario, mejora las búsquedas. Y de hecho, ha bajado la búsqueda tradicional de Google. Muchas personas hoy están buscando información de esta manera. Claro. ¿Sí? ¿Y el tema de las alucinaciones? Bueno, ahí el problema de las alucinaciones es que al ser una tecnología generativa, es decir, va a tratar de generar una respuesta, suponete en el caso de ChatGPT, una respuesta de texto, y lo va a hacer tratando de encontrar la mejor palabra que encaje, y para eso mira un mapa muy complejo, podríamos pensar, de palabras. Cuando hace esa extracción, puede ser que el producto final no sea congruente con la realidad. ¿Sí? Yo menciono un ejemplo en la charla hoy. Pero eso es lo que llamamos alucinación. Se puede dar de varias formas. Puede dar una respuesta de texto, donde empieza a explicar algo de Argentina que en el fondo no es real, y eso es porque, bueno, tiene la información un poquito desordenada y trata de producir una respuesta. O puede darse también en los gráficos, ¿no? Por ejemplo, hemos visto imágenes que tienen más dedos, claro. Entonces le cuesta por ahí acomodar algunas cosas. Pero es razonable que eso ocurre cuando el modelo está centrado en generar una respuesta. Pensemos aquí en la radio. Vos no podés tener silencio de radio. Sí. Entonces, en un momento tenemos que estar hablando. Si vos estás seguramente... Sí, alucinaciones también exacto, tengamos. Vos como entrevistador siempre estás esperando, tal vez pienso, no sé, corregime, pero por ahí pensás, espero que el próximo que venga sea una persona con la que pueda hablar y tengamos un feeling como para que sea una charla interesante y la gente... Que no se trabe. Por ahí alguno puede venir que, ¿viste? No le podés sacar una noticia, no le podés sacar un comentario, pero tenés que andar trabajándolo. Bueno, ChatGPT y otros modelos son similares. Ellos no te van a producir silencio de radio. Si te tienen que dar una respuesta, la van a tratar de buscar de la mejor forma. Es como un estudiante que está rindiendo un examen oral y no puede titubear, se empieza a sacar lo primero que encuentra. Y lo que primero que encuentra a veces no coincide con la realidad. Pero eso es como por cómo trabaja el modelo y se espera que las alucinaciones vayan disminuyendo siempre con el transcurso del tiempo. O sea, siempre depende también de la base de información que Así vos es, tenés, ¿no? Digamos, sí. así como el ejemplo de la persiana o en otra cuestión por ahí más Y puede ser intensa también políticamente o demás. Bueno, depende de las fuentes que hay ahí. Exacto. O sea, y replica la lógica de otras tecnologías, ¿no? Así es, sí. Eso también está influido, una razón también por la cual estos sistemas pueden no ser fieles a la realidad es porque también la información no es necesariamente muy fresca. Por ejemplo, el caso típico, cuando salió ChatGPT, no sabía que teníamos 3 copas del mundo. Claro. ¿Sí? Y muchos lo recuerdan. Yo le pregunté, no es tan inteligente, le pregunté y me dice 2 copas. Bueno, porque la información con la que fue entrenado no está tan fresca. Cuesta mucho entrenarlos. Entonces, y no se puede entrenar con una información dinámica, así que sale todos los días. Vos tenés que sacar una foto, decir con esto, aprende esto. Y a medida que lo va aprendiendo, que tarda un montón, puede tardar semanas, en esas semanas ocurrieron cosas. Claro. Entonces, eso no lo Vas con sabe. una foto para atrás. Exacto. ¿Qué es la inteligencia artificial general? La inteligencia artificial general es una idea que siempre estuvo circulando en la comunidad de inteligencia artificial, la comunidad académica científica, de una inteligencia artificial que sirva para cualquier cosa. Y esto es algo que hay que tomar con muchas pinzas. Cuando surge la idea en las ciencias de la computación, esta concepción de inteligencia artificial, en realidad lo que se planteó siempre fue qué tareas podría hacer una computadora que las podríamos calificar como inteligentes, ¿no? Por ejemplo, buscar una ruta de un lugar a otro es una tarea inteligente. Resolver algún problema matemático es una tarea inteligente. Planificar una serie de tareas, yo hoy tengo que hacer tal cosa, cuál sería el mejor orden de acciones para poder lograr ese objetivo, es una tarea inteligente. Entonces, los esfuerzos científicos siempre fueron enfocados en tratar de producir artefactos inteligentes para resolver una tarea, ¿sí? Una tarea puntual. La pregunta es, ¿podremos hacer un artefacto inteligente que resuelva cualquier tarea? Eso es lo que se entendió como inteligencia artificial general. Pero no hay un consenso sobre qué es eso. ¿Es una inteligencia como la del humano que puede resolver, tal vez, una gran cantidad de problemas y otros no?
o es una inteligencia superior al humano, que puede resolver cualquier problema. Lo cierto es que no hay un esfuerzo coordinado en general para producir esa inteligencia artificial general. Digamos, hay un montón, por ejemplo, de científicos y técnicos e ingenieros que están trabajando en autos autónomos, autos que tienen que van sin conductor. Claro. ¿Sí? Existen bajo ciertas restricciones y con unos experimentos muy puntuales, pero hay gente que está trabajando en eso. Y esa gente que está trabajando en conseguir un auto que pueda manejarse solo no se está preguntando si ese auto además sabe hacer una chocotorta. ¿Sí? No está pensando en una superinteligencia. El problema es puntual y queremos que lo resuelva bien. No es ese trabajo, que es excelente y complejo, no está en dirección a la inteligencia artificial general. ¿Sí? Lo que se empezó, este tema se empezó a reflotar un poco porque ChatGPT y otros similares dan la apariencia de una entidad absolutamente inteligente. Y cuando uno entiende cómo trabaja detrás, se da cuenta del arte y la complejidad y la innovación, pero no necesariamente hay detrás de eso un razonamiento inteligente. ¿Sí? Uno puede, por ejemplo, preguntarle a estas entidades, estos artefactos, cuál es la mejor ciudad para vivir en la Argentina, por ejemplo. Y te va a dar una respuesta, tal vez, no lo probé, pero te debería dar alguna respuesta o algún ranking. Ese ranking de ciudades lo hace porque en algún lugar leyó esta reflexión. ¿Cuáles son los mejores pueblos de la ciudad, del país y demás? Exacto. No es que ChatGPT hizo una evaluación de las cualidades, las ventajas y desventajas de cada una de las ciudades y concluyó que esta es mejor que esta. Eso en todo caso, vos dirías, bueno, estos indicadores, buscámelo de X cantidad de ciudades, comparámelo y de ahí decime, ¿no? Exacto. Cuando le preguntamos, ese es el tema, cuando le preguntamos a ChatGPT si 2 más 2 es 4, ChatGPT nos va a decir que sí, pero porque en todos los lugares que leyó 2 más 2, al lado dice 4. Claro. No es que realmente ni siquiera hace la cuenta. Claro. Exactamente. Sí. Ahora, en tu opinión, digamos, ¿vale la pena desarrollar ese tipo de inteligencia? ¿Podría generarse algún tipo de autonomía, como se plantea? ¿Debería planificarse de alguna manera? No lo sé. Yo creo que la fantasía de una inteligencia superior está siempre en la humanidad y algunos tienen la sensación que podríamos ir en ese camino. Pero es importante que la gente entienda que no tiene un consenso científico esto. ¿Sí? Esto es, las personas expertas en el tema, mucho más expertas que yo, en muchísimas áreas de inteligencia artificial, se ríen cuando les decimos de inteligencia artificial general. ¿Sí? Entonces, guarda, no significa que estemos yendo en esa dirección. Probablemente tengamos un producto con el que podemos dialogar de muchas cosas y ofrecernos muchas soluciones, pero no significa que sea inteligente. Si vale la pena o no esforzarnos la humanidad en conseguir eso, no lo sé realmente. No sé tampoco si es tan importante. Creo que lo mejor es producir, enfocarnos en producir entidades inteligentes específicas, que es lo que ocurre ahora. Claro. O sea, yo tengo un dolor en el cuerpo, voy al médico. O sea, vos vas a la persona que sabe y estudió para eso. Ahora, la sensación es que podemos tenernos esas preguntas, pero hay 4 o 5 tipos, o algunos más, que están resolviendo mientras tanto. Bueno, eso es parte del escenario general de cómo se están produciendo las cosas. Porque es muy costoso producir los modelos actuales. ChatGPT, Gemini, Grok, Claude, me voy a olvidar de varios, producir ese producto, valga la redundancia, es muy costoso. Esto significa que lo pueden hacer muy pocos. Entonces, si ves quiénes son los que están detrás de estos productos, son grandes empresas. Y la cantidad de dinero que invierten en esto es enorme. Y principalmente lo hacen por lucro, no por amor a la ciencia. Están en una competencia entre ellos. Entonces, eso es muy interesante, pero marca un cambio en cómo la tecnología llega a la gente. En el fondo está llegando detrás de varias empresas que tienen mucho dinero y que pueden invertir en esto. De hecho,
las tecnologías detrás, por ejemplo, los grandes modelos de lenguaje que estaban en trabajo en la comunidad científica durante muchos años, hoy, hace no sé, 20 años se hacía mucho desarrollo en esto, principalmente en las instituciones científicas y universitarias. Hoy casi ninguna hace ese tipo de entrenamientos de productos, ¿sí? Los hace Microsoft, Meta, digamos, Elon Musk. No hay un instituto. Está la base científica, ¿no? Digamos, ellos están capacitados para producir innovaciones científicas. Pero quien pone la maquinaria en funcionamiento son las grandes empresas. ¿Sí? Diego, te agradecemos este rato. En algún otro momento la seguiremos. Cuestiones vinculadas al trabajo, a la educación y demás que quedan pendientes. Hoy, por lo pronto, 5:30 de la tarde. Si les interesa el tema, va a estar en el Salón de Actos de la Avenida Alem 1253. Inteligencia Artificial, una introducción simple para todos. Diego Martínez es profesor y director decano del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad Nacional del Sur. Gracias. A vos.